y ya se sumará el resto, y a compartir pantalla. Entonces vamos a cerrar el capítulo que estábamos viendo y hablar de métodos no paramétricos. Vamos a... Se pone súper lento mi computador. Ya. Ya, entonces, lo que estábamos hablando, aquí, esta, diferenciación. Ya, para hablarles algo del señor Gosset. Ok, pero creo que estábamos, ya me enredé, el test de normalidad, que no es normal, ¿no es cierto? Y bueno, y como introducción a los métodos no paramétricos que vamos a ver ahora. Ojalá me expresaran alguna duda de lo anterior, si no, que bueno, pero me parece sospechoso que nadie tenga dudas también. No sé si igual algo, no sé si quiere hacer algo más. Pero bueno, para cerrar el capítulo, si es que no me recuerdan de que dije algo más, al hablarles de que, como dije, la distribución T-Student es un seudónimo de este inglés que se llama William Gosset. Este inglés trabajaba en una cervecería y no lo dejaban publicar, o sea, él le gustaba la ciencia, pero ellos querían que trabajara en lo que ellos querían, no a dedicarse a publicar artículos, y por eso que tuvo que publicar con un seudónimo y no con su nombre real. Trabajaba en una cervecería, claro, y él se dio cuenta que en muestras pequeñas la normal no era buena distribución, digamos, de las medias de las muestras. Y ahí fue que trabajó esta distribución T de Student, que es similar a la normal, pero que funciona mejor en muestras pequeñas, ¿ya? Ese fue su aporte, y ahí, qué sé yo, dice que es amigo de Fisher y de Pearson, y bueno, que son otros estadísticos, no sé si le hablé de Fisher, les tengo que haber hablado de Fisher o no. Bueno, Fisher es muy importante en la bioestadística, la mayoría de los métodos estadísticos en biología, Fisher trabajó en una estación de agronomía, son gracias a él. Pearson también es un personaje bastante importante, pero no hemos hablado de los métodos que son donde Pearson, digamos, hace todavía. Así que, se fijan, bueno, la mayoría son hombres, sí, pocas mujeres trabajaban, sobre todo en estadística. Sí, desgraciadamente no mucho espacio para las mujeres en esos tiempos, pero bueno, interesante. A mí me gusta entender algo de la historia. También ahí les puse en un libro que yo usaba cuando hacía clases en psicología, este libro de estadística para psicología de Aarón y Aarón, son padre e hijo, creo, no sé, o madre e hija, no sé. Bueno, y ahí cuenta alguna historia de las aventuras. Ese libro está en biblioteca, y es un buen libro general, digamos, de estadística. Creo que con eso ya, y les puedo hacer un resumen de lo que vimos en la mañana, en fin, pero con eso estamos listos. Y ahora lo que, ya me acordé. Ahora que estaba cerrando, ya me acordé. Ya me acordé lo que quería hacer. Ya. Les voy a decir. Primero, en Educandus, entonces, dejé ahora la base de datos, en la mañana trabajamos dos datos, los de monóxido de carbono en cigarrillo y el dato de pesos de peces, ¿ya? Ya. Ese tema, lo que me terminé, ahora me acordé, era que yo podría, si yo quisiera hacer un buen informe si estoy trabajando para la pesquera y le quiero hacer un informe, ¿qué pasa? Que esos datos son muy sesgados, ¿no es cierto? Vimos que eran muy sesgados y que había un valor extremo, eran bastantes datos y todas esas cosas son a favor, digamos, de decir, mira, esto es lo que hay y listo. Pero a veces, como yo decía, cuando tengo estos valores extremos, yo veo qué pasa, y no solo yo, ¿no es cierto? Es un método estadístico utilizado, que es qué pasa
si sacamos este valor extremo, ¿ya? Y entonces, lo puedo borrar, pero tengo los datos, se pueden borrar, ¿no es cierto? Y leer de nuevo. Yo vamos a leer de nuevo porque creo que tengo un archivo que dice algo así como peso de peces sin datos, algo así. Y entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que ya, el análisis que ya habíamos hecho, que no podíamos decir que el peso era menor que 16 kilos y que los datos no seguían una distribución normal. Eso es lo que tenemos. Y entonces ahora lo que queremos ver es qué ocurre si borramos, si borramos esto, el dato extremo, ¿qué pasa? Y rehacemos el análisis. Y como les decía yo en la mañana, eso es un boomerang, puede ser un boomerang si es que yo no tengo, o sea, yo no me puedo olvidar de ese dato, eso, sin ninguna duda, no existe o no es ético en estadística borrar datos porque sí, porque no me gustan, o sea, además, como a mí me gusta explicarlo mejor como esa idea de boomerang, o sea, que se me va a ir en contra mía, si es que yo ando borrando datos a mi medida. Entonces ando buscando el peso, esto, perca sin dato, o peso, eso, peso perca sin dato. En rigor puedo seleccionar el dato, pero mejor lo borro nomás y hago otra base de datos. No es muy bueno. Ya, entonces veamos qué pasa con estos datos. Ahora, entonces voy a ver dos cosas, como introducción a los métodos no paramétricos. Primero voy a ver qué pasa con el histograma de estos datos cuando borré ese dato extremo. Entonces, aquí, ahí. Entonces, ahí está, ¿sí? Si se fijan, la distribución, no sé si se acuerdan, probablemente no, acá está. Esa es la distribución sin el dato, o sea, con el dato, con todos los datos, y ahora sin ese dato extremo, y se fijan que, bueno, aparece un poco más simétrico, no totalmente, pero un poquito más, ¿ya? Y podemos hacer entonces también el diagrama de caja, y verificar, ya se pone lento esta cosa, ya. Diagrama de caja para el peso, y debiéramos verificar que ya no hay un valor extremo. ¿Se fijan? No hay valor extremo. Y hago el mismo test, ¿no es cierto? La misma pregunta de si el peso era menor que 16, ahora sin ese dato. Y vemos cómo cambia. Bueno, también debiéramos hacer el resumen numérico, no está de más, y vemos cómo cambia el promedio. Antes era 15, a ver, el promedio era 15,84 y ahora el promedio es 15,75. Se fijan, no cambia tanto. La mediana es 15,5, está cercana, en fin. Y vamos a hacer de nuevo entonces el mismo test. Entonces me voy a media, testé para una muestra, y queremos saber si la media es menor que 16, ¿no es cierto? 16 kilos, ¿ya? Y recordemos, antes de mirar eso, que nos había salido el valor P, nos había salido, aquí está, 0,19 antes, ¿ya? Para la misma hipótesis, ¿ya? Y entonces me voy a R, Commander, ¿ya? ¿Y qué pasa? Fíjense cómo cambia bastante, diría yo, el valor P. El valor P anterior era 0,19, o sea, no significativo tajantemente, mientras que ahora el valor P es 0,06, 59, sí, 6, 0,06. Ya, no es significativo, pero me habla de que este valor es un valor, lo llamamos influyente, ¿ya? Y entonces,
es algo que yo debiera informar. Si estoy haciendo un análisis de datos, yo voy a informar que miren, este valor está un poco extraño, revísenlo, está correcto o no, porque influye bastante el resultado. No cambia la decisión, ¿no es cierto? Sigo no rechazando H0, pero cambia bastante lo que está pasando, ¿ya? Entonces, una vía, digamos, de análisis, y fíjense cómo voy haciendo un análisis, o sea, fíjense, hay gente que habla, me acuerdo que en psicología cambiaron el título de este curso como técnicas estadísticas. Para mí, estas no son técnicas, o sea, yo no puedo pasar el método sin mirar los datos, sin entender los datos, sin darlos vueltas, es un análisis de datos, ¿sí? Que es algo completo, no solo la aplicación de la técnica, ¿sí? Ya, entonces, ya, quizás me voy a ir, no sé por dónde terminar. Espérense, es que, espérense, a ver, ya, a ver. Lo que pasa es que aquí este es el apunte, digamos, el capítulo que quiero ver hoy día en la tarde, que no lo subió, no tenía los apuntes muy, o sea, es que hace tiempo que no enseñaba esto porque pocos cursos, y ustedes tienen la ventaja de tener más tiempo, yo tengo más tiempo para enseñarles estadística, y en pocos cursos alcanzo a ver los métodos no paramétricos. En general, la estadística clásica estudia los métodos paramétricos. Y son métodos re buenos. Son métodos re buenos. Entonces, en general, yo me quedo tranquila con enseñar solo métodos no paramétricos. O sea, paramétricos. El tema es que depende de la circunstancia, ustedes pudieran verificar el resultado de lo que hacen con métodos paramétricos con métodos no paramétricos. Porque pueden tener dudas, como ahora. Estos datos de los peces tengo ciertas dudas. Hay un valor que se escapa, y cuando hago el análisis sin ese valor me queda casi significativo, entonces le quiero dar vuelta a los datos. A veces tengo dudas, o a veces definitivamente tengo tan poquitos datos que no me queda otra que usar métodos no paramétricos. En este caso de los peces tengo hartos datos, así que tengo, yo voy a decir, dudas más. Pero a veces tengo más certeza de que necesito métodos no paramétricos, cuando tengo muy pocos datos. O sea, menos de 20, menos de 10, sin duda, ¿sí? Y ahí uso datos no paramétricos. Ya. Entonces, dice aquí, ¿qué hacemos cuando no se cumple la normalidad o tenemos muy pocos datos? Y estamos un poco en ese escenario ahora. Y entonces, uno dice, si hay valores extremos y el tamaño muestral es pequeño, cualquier método de inferencia es dudoso. Eso es lo primero, ¿no? Sentido común para cualquier cosa. Si me entregan una serie con 10 datos y qué sé yo, 10 datos que están entre 2 y 5, por decir algo, y uno que es como 100, pucha, o sea, no, estoy haciendo cualquier cosa, tengo que siempre tener claro de a dónde vienen los datos, cómo cómo fueron recogidos, hubo protocolo, en fin, ya. Después, otro método que recurrimos nosotros a veces es el de transformar datos. Y eso de transformar datos, la verdad es que yo no lo enseño tanto porque es bien dependiente de los datos que tenemos. Pero, como dice aquí, logaritmo es la transformación más usada. Y aquí hay un ejemplo, y después lo podemos ver con lo de los peces, con unos datos que comprobé el sitio que estaba bien. Aquí dice que hay unos datos del Banco Mundial sobre emisión de gases con efecto invernadero en países, qué sé yo, en la web del Banco Mundial. Y se fijan que esta emisión de gases con efecto invernadero es, o sea, francamente asimétrica, ¿sí?
Claro, y bueno, los valores son muy chicos, pero la mayoría está entre 0 y un valor muy pequeño, y claramente ahí no puedo ver mucho, y el promedio de estos datos no me sirve mucho. Entonces, en este caso, cuando las distribuciones son muy asimétricas, es conveniente modificar los datos. ¿Y cómo modificamos los datos? Calculando el logaritmo, y aquí están los pasos en RCommander, calculando una nueva variable que fuera el logaritmo de los datos. Y aquí se ve el efecto en el histograma de la variable logaritmo, como de algo que no veía nada porque era totalmente asimétrico, ya cuando hago un logaritmo como que más se compone un poquito. Ya, esto me muestra que aquí es necesario transformar. Y probablemente, dependiendo del número de datos, si a esta distribución yo le verifico normalidad, seguro que me salen no normales. ¿Sí? No tengo ni que pensarlo. Si a estos nuevos datos le verifico la normalidad, en una de esas no son normales, depende del número de datos, como decía, pero debieran dar mejor. ¿Ya? En fin. Aquí, ya, aquí hago los gráficos de QQ, digamos. Aquí, claro, bueno, los gráficos de QQ. Ya, y abajo está el test de Shapiro-Wilk. Fíjense cómo, claro, efectivamente, no sé cuántos son estos datos, efectivamente, cuando hago los datos, el test de normalidad, los datos originales, me sale que es no normal definitivamente, el valor P muy pequeño. En cambio, cuando hago el test de normalidad para la variable logaritmo, bueno, el valor P es más grande, pero la verdad es que sigo sin arreglar el problema de la falta de normalidad. En los datos, los QQ que están más arriba, está bueno porque sirve mucho para ver cómo estos son los datos originales, y aquí hay muchos datos que quedan fuera de la parte roja, digamos, ¿sí? Muchos datos. Ese es claramente un gráfico QQ no normal. En cambio, la cosa cuando lo transformo se arregla un poco, pero no se arregla solo en un tramo, se fijan, todavía quedan muchos datos fuera. Sí, se nota aquí el sesgo a la izquierda. Ya, cosas que me gusta mostrar. Ya, pero fíjense, lo otro, claro, aquí ya llegó, lo que pasa es que tenía otras decisiones que a veces se toman con los datos, y ahí ya me estoy escapando de estadística básica, es que uso otras distribuciones. Eso ya, como digo, ya no es de estadística básica, no es para ustedes, así que es para que estudien, hagan un posgrado de estadística. Yo podría incluso tomar otras distribuciones, incluso mezclas de distribuciones. O sea, hay muchos mecanismos y técnicas para mejorar estos resultados. ¿Ya? Ahora, fíjense que yo después digo, finalmente existen los métodos no paramétricos. Los métodos no paramétricos es una solución, pero no es muy buena solución. No es para usar siempre, porque basados en qué, o tranquilos porque el método paramétrico es muy bueno. Entonces, la verdad es que ¿para qué vamos a reemplazar algo que es muy bueno? Claro. Y lo que pasa es que los métodos no paramétricos tienen un problema, aquí está, tienen dos desventajas, dice. Primero, tienen menos poder, y abajo está la definición de poder. El poder o potencia de un test es 1 menos beta, ¿sí? 1 menos beta, ¿se acuerdan que beta era el error tipo 2? Entonces, la potencia es algo bueno, es que sean test que son capaces de rechazar H0, o sea, se dan cuenta o detectan cuándo puedo rechazar. Los test no paramétricos rechazan menos, o sea, algo así como para la ciencia, yo quiero rechazar, no son muy buenos para rechazar. Entonces, le hago un poco al quite a los test no paramétricos, ¿ya? Pero insisto que va a haber casos en que ustedes no van a tener duda de que necesitan utilizar métodos no paramétricos. ¿Cómo lo voy a enseñar yo aquí? A que se van a dar cuenta que
computacionalmente es muy fácil realizar un método no paramétrico, por lo tanto, lo que podemos hacer es hacer el paramétrico y el no paramétrico, y ahí vamos ponderando qué conviene más. ¿Ya? Ok. Y entonces, otro problema que tienen los test no paramétricos, no he terminado con los problemas, es que no contestan a la misma pregunta. ¿Ya? Y ese no es menor, ¿no? Es decir, los métodos paramétricos funcionan con parámetros. ¿Qué parámetros hemos visto? Proporciones y medias. Mu. Bueno, los métodos no paramétricos no funcionan con la media como medida de resumen, sino con la mediana. ¿Se acuerdan que la mediana es robusta? Es muy buena, tiene sus ventajas, pero el promedio, habíamos dicho, tiene más características, más propiedades matemáticas. Entonces, va a ser y lo otro importante aquí es que ustedes tienen que pensar si me interesa que el test de la mediana es distinto a preguntar por la media. La mediana no es tan conocida, en fin, tiene, como decía, no tan buenas propiedades. Ya, entonces, por estas desventajas, dice, hay situaciones que dice que a pesar que no se cumple el supuesto de normalidad, usamos igual métodos paramétricos, ya con el argumento que son robustos. ¿Ok? Ya. Vamos a ver que nosotros estamos partiendo los test estadísticos y hoy día estamos hablando de test para una muestra. Y vamos a ver que todo test paramétrico, en este caso estamos viendo el test T simple que llamamos, vamos a ver que tiene su respectivo, su paralelo en test no paramétrico. ¿Ya? Y no voy a dar mucho detalle de los test no paramétricos, los vamos a usar nomás, asumiendo que se entiende la mayoría. Voy a dar algunos tips nomás, pero muy poquito, ¿ya? Porque, como digo, no se usan tanto. Después vamos a ir avanzando en otros métodos y les voy a ir hablando del test no paramétrico respectivo. Ya aquí no vale la pena ir en esa lista. ¿Qué es lo fundamental de los test no paramétricos? Es que en vez de usar el valor, usan rangos. ¿Qué es eso? Bueno, los rangos es que si yo tengo mis datos, y aquí, supuesto, datos, sí, tengo mis datos, y aquí están ordenados, ¿sí? Usan rangos, ¿sí? Los rangos se obtienen de observaciones ordenadas, y entonces, en vez de yo trabajar con el dato, trabajo con el orden, o sea, el 153 aquí el mínimo, le pongo 1. El que sigue 155 le pongo 2. ¿Se fijan? Y pierdo la magnitud. Y pierdo, fíjense, que entre 153 y 155 hay 2, aquí hay 3 de diferencia, aquí hay 1. Entonces, la métrica se pierde. Se pierde la métrica, entonces pierdo la cantidad. Y normalmente ustedes sabrán, cuando van al laboratorio, medir cantidades no es fácil. Entonces, perder mi cantidad, se fijan que es como, qué pena perder mi cantidad, perder mis observaciones. Y me quedo solo con el orden entre ellas. Entonces, es como que, oh, qué pena. ¿Ya? Entonces, no es algo que yo me guste. ¿Ya? Entonces, se fijan, le estoy haciendo re mala publicidad a los métodos no paramétricos. Entonces veamos cómo el problema de los peces, volvamos a ese, no lo tenía resuelto, así que lo vamos a, voy a poner, revisemos el problema ya. Y entonces la hipótesis, y ahí me quedé, la hipótesis ya no va a ser la hipótesis de los peces en función de la media, sino de la mediana. Entonces, mi hipótesis no puede ser esta, voy a copiarla solo para tener la fórmula. Espérate, parece que Maullín quiere que lo saque. Venga, ven.
no era que quería que lo saque, quería venir a saludar, pero lo saqué, porque estaba la puerta abierta. Ya. Espérense, estamos, no. Este intervalo de confianza ya lo tengo. Los métodos no paramétricos me dan como menos datos de los datos, sí, me dan menos información. Yo pierdo información, si no, bueno, no hay duda que yo pierdo información. Así que nos gustan menos, pero a veces les va a pasar que no les va a quedar otra que usar métodos no paramétricos. Y entonces, la hipótesis era esta, pero ahora va a ser con respecto a la mediana. Y la mediana no tiene un símbolo, ¿sí? Yo puedo decir entonces simplemente mediana, ¿ya? No hay símbolo, por eso que se llama paramétrico de parámetros para nosotros como símbolos, digamos. Y entonces aquí el test es, simplemente escribo la mediana, ¿no es cierto?, igual a 16 y la mediana menor que 16. ¿Ya? Y vamos a ir a R, todavía tengo los mismos datos, los cambié, no sé, lo de los peces, aquí está el peso de los peces, que ya se lo subí, este era el sin datos, no, aquí voy a recuperar el peso original, o entonces voy a abrir, importar los datos del peso, debería cambiar. Entonces vamos a ver el peso de los peces. Este dato, por ejemplo, yo también podría intentar la transformación de estos datos y ver cómo cambia la distribución. Pero se fijan que tiene harto de entender los datos. Entonces, por eso es que en pregrado a veces es un poco difícil enseñar en el sentido de que como ustedes no están, y yo promuevo que estadística se enseñe, ojalá, al final de la carrera. O sea, la verdad es que yo les he contado, en otras carreras lo que hacemos es que hacemos 2 cursos estadísticos, uno al inicio y otro al final. A mí ese esquema me gusta harto. Pero bueno. No distraemos. Entonces leí de nuevo los datos y lo que habíamos hecho para recordar, me distraigo. Espérense, los correos no, estoy en el R. Lo que habíamos hecho con estos datos es que habíamos hecho el test paramétrico, ¿sí? Y el test paramétrico, lo voy a hacer de nuevo, solo era para las medias, el test T para una muestra, y el peso, ¿no es cierto?, esto era menor que 16. Ese era el test estadístico, ¿sí? 16 kilos. Y el test me salía ese, 0,1905. Ok. Entonces, yo no tengo que hacer nada para hacer el método paramétrico en el sentido de los rangos. Yo, sí puedo, R, así que no calculo, pero modificar variable. Calcular. Miren, no me acuerdo bien. ¿Cómo se ve los rangos? Tengo que recordarlo. Pero la cosa es que, como les digo, yo no lo tenemos que hacer. Y vamos al test. Entonces nos vamos a ir hay una sección que se llaman test no paramétricos. Y fíjense, y ahí los nombres R es terrible porque casi todos se llaman test de Wilcoxon. Pero fíjense que R también, bueno, como tengo solo una variable, me dice aquí, el único que tengo que puedo hacer es el test de Wilcoxon para una muestra. Entonces, ese va a ser el test que podemos usar, y entonces me dice cuál es la variable, el peso y las opciones. Y lo mismo, aquí tengo hipótesis nula, fíjense que aquí, y ahí está mal R, porque me pone mu, debiera ser mediana, no mu, eso está malo ahí. Y aquí le pongo, vamos, 16 o menor que 16. Ya, muy menor que 0, ya. Está medio raro esto, no me gusta mucho, hace tiempo que no hacía test no paramétrico. Y aquí dice tipo de prueba, por defecto, exacto, aproximación normal. Ya.
yo puedo hacer o por defecto o exacto. Exacto, en general, debiera ser bueno, pero dejemos por defecto, a ver qué nos hace. Ya. Y entonces nos dice que está haciendo con estos datos el test de Wilcoxon, ya con la alternativa que es menor a 16. Este test se llama de rangos signados o con signos, ¿ya? Y fíjense que da un estadístico y da un valor P. El valor P es ahora 0,12. ¿Qué nos indica? El valor P es menor que el que habíamos hecho para la media. ¿Y por qué? Y eso me hace sentido a mí, porque resulta que en el caso del test no paramétrico, que trabajamos con rangos y no con valores, pierden las distancias, entonces el valor extremo ya no es extremo, no existe el valor extremo para él. Para él todos son rangos. Entonces tengo los datos ordenados con rango. Entonces, bueno, miremos para que esto no esté muy en el aire, ¿cómo calcularíamos los rangos? Ya no encontré cómo los... O sea, yo sé que lo he hecho en R, pero se me olvida. No importa. No pasa nada porque con Excel lo podemos hacer muy bien. Voy a ir a buscar los datos de los peces. Vamos a buscar los datos de los peces. Y entonces les voy a mostrar con qué datos trabaja el test no paramétrico. Y entonces quiero los datos de peces. Peso se llama o algo así. Y entonces BCEF, MOP, peso. Aquí está, peso de las percas. Ups. Ya, ahí les tengo las notas. Uy, ya se van a distraer mirando notas. No, ya. Ya, se los voy a subir, las notas son individuales, en fin, ya. Ah, qué pesado. Oh, pucha, mi computador está, pero uf. Ya, voy a tener que cerrar, ya. Voy a poner mal genio, ya. Ya, ok. Voy a tener que cerrar, probablemente, no sé si sirva que le baje mi pantalla. Vamos a cerrar aquí, porque me está diciendo, a ver, al señor Dropbox, no lo veo. A este tampoco. Tampoco. Ya, nada. Ya, ya, sí. Sí, ya le entendí. Oh, qué pesado. Ya, aceptar. Ya. ¿Qué podrían hacer ustedes si a mí no me resulta por mientras abrir el archivo Excel del peso de los peces y mirar los datos? Lo que tengo que hacer es ordenar los datos. Déjenme ver, ¿qué podemos reemplazar? Voy a cerrar aquí. Aquí puedo cerrar todo, ¿no? No. Ese es el dato de emisiones, no puedo cerrar todo. Ya. Sí, es que no puedo cerrar mucho. Esto sí que lo puedo cerrar. Y ya, perdón, pero ya, eso también lo voy a cerrar. Ya, no sé si me va a servir cerrar porque no tengo mucha cosa abierta. Ya, no sé si va a servir en algo, que voy a bajar por un rato mi video, detener el video, a ver si eso me aporta más recursos. Voy a ir de nuevo a ver el dato, a ver si me deja abrir este peso de percas. No, pucha, ya, no quiere. ¿Será ese dato? No, no quiere. Chao.
tengo que hacer una rifa para comprar un computador nuevo. El mío tiene muy poca memoria. Ay, chay, chay. Hace rato que sufro. Ya. Bueno, entonces se lo dejo a ustedes, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ver los datos. Ahí no sé si me abrió, a ver si me deja abrir. Ahí me dejó abrir. Ah, lindo, ya, gracias, gracias. Me dejó abrir los datos, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos datos? Tengo que ordenarlos de menor a mayor. Datos, ordenar, ¿no es cierto? De menor a mayor, bien. Ya, ahí están. Estos son datos, parece que ya estaban ordenados. Y lo que hago, voy a decir que estos son, es que estos valores, estos números, ahora, ¿no es cierto? Lo vamos a, con uno solo. Los voy a reemplazar por su rango, ¿ya? Y entonces, el rango simplemente que dice, este que es 13,2 es el menor y le pongo 1. Y a los que siguen, les voy a poner, ¿no es cierto?, hasta el mayor valor, su orden nomás. Y, como digo, reemplazo el valor. Entonces, estos son las series, y no sé, llega hasta 56, o no, ya ni me acuerdo cuántos datos son de los peces. Y aquí están todos, ¿sí? Ya, ahí está, son 56 datos. Entonces se fijan que la distancia se pierde. Entonces ya no hay el concepto de extremo porque, por ejemplo, el valor 55 es 18,1 y el valor 56, ¿no es cierto?, el 20,9 es el que sigue. No hay distancia entre los valores. Eso es una cosa. Otra cosa es que los valores, por ejemplo, aquí hay empate, ¿sí? Aquí hay 214,5 y entonces hay un empate y entonces en vez de que uno sea 5 y el otro sea 6, lo que se hace es que se hace el promedio. Entonces aquí sería 5,5 y 5,5. Ya, después los dos siguientes, este es el 7, lo borré sin querer, este también son 14,6, entonces internamente R va a ser 7,5 y 7,5. ¿Ya? Esos son los rangos de los valores. ¿Ya? Y si hay, aquí hay más, varios 15, serían todos 14, en fin. Ah, no, ahí hay un montón de 15. Claro, ahí, ya. R hace eso internamente, ¿sí? Y lo que hago, en este caso, es que calculo la mediana del rango sería el valor, en este caso, si son 56, tengo 25 más 3, ¿no es cierto? El valor 28 es el valor de la mediana, y voy a verificar si ese valor 28, ya, no se hace así, pero es más sofisticado que verificar si el 28 es la media, corresponde a la mediana. Ya, no, como digo, no voy a explicar, podría, pero no, es que no lo tengo hecho, entonces tengo que revisar. Después podemos ver un poco de la comparación de medias, pero la verdad es que no vale la pena. Prefiero, voy a copiar esto, lo que prefiero es que ojalá, a ver si sirve así, se entienda el concepto. El concepto entonces de un test no paramétrico es que en vez de trabajar con los datos, yo trabajo con los rangos. Y lo que evalúo es la mediana. Y entonces la pregunta no es la misma pregunta de interés, digamos, sino que yo pregunto si la mediana es menor que 16. Entonces, este es el test de rangos de Wilcoxon. Wilcoxon. ¿Ya? Que es lo que hace R. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo analizo esto? Bueno, como he estado analizando todo, yo voy a ver el resultado de este test, el valor P, y voy a decir que el valor P es 0,1236, por lo tanto, ¿no es cierto? Rechazamos H0 y concluimos que no tenemos
suficiente evidencia para concluir que el peso es menor a los 16 kilos. ¿Ya? O sea, por todas partes me están diciendo que no es así. ¿Ya? Y a veces, bueno, yo en este caso, claro, el argumento para realizar el test no paramétrico, creo que no tengo nada más, sería que los datos no siguen una normal, ¿sí? Entonces, por eso yo podría decir, o sea, o por ejemplo, ustedes pudieran ser que mandan este resultado, este informe, no sé, están trabajando para una pesquera, y les revisan su trabajo y dicen, no, pero ¿cómo el trabajo paramétrico? Y les dicen, no, pero estos datos no eran normal, ¿por qué asumieron o por qué siguen trabajando con métodos no paramétricos? O sea, aquí pudieran haber corriente o personas o sí, gente que les diga, no, en realidad aquí debieran haber intentado el método no paramétrico. Y se intentó y resulta que igual no eran significativos. ¿Ya? Otra manera, y para redondear, digamos, ¿sí? Y eso son los métodos no paramétricos. En este caso, como digo, el de los peces yo hubiera dejado un método paramétrico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes revisen, analicen? Probablemente yo les voy a pedir en la prueba, por ejemplo, ambas soluciones. Y les puedo preguntar cuáles son las ventajas en el problema que estamos trabajando de usar métodos paramétricos o no. ¿Sí? Esa puede ser una pregunta. ¿Ya? Para ya, bueno, un poco torturar estos datos, y se habla de torturar los datos como que yo hago demasiadas cosas, también podríamos intentar la transformación, ¿sí? La transformación de los datos para seguir con esto que pudiera, no voy a volver, ya. Entonces hagamos con estos mismos datos, como veíamos que la distribución no era simétrica y había un valor extremo, ¿qué pasa, no es cierto, con la transformación a logaritmo? Y entonces ahí yo decía que lo que necesitamos es irnos a datos, a modificar variables del conjunto de datos activos y a calcular una nueva variable. Y ahora quiero que en vez del peso, voy a hacer el logaritmo del peso. No sé si ya lo hicimos, creo que sí. Y entonces, el logaritmo ahora del peso, voy a analizar a ver si la transformación mejora la simetría, y en fin. Ya vamos a ver que tenemos que tener ojo con la pregunta aquí de interés. Entonces, aceptamos, y si visualizamos los datos, y si nos muestra los datos, bueno, aquí, no sé si me va a mostrar los datos, ya lo puse a visualizar, pero de repente como que se esconden. ¿Hay alguien tiene observaciones? Espérense. Déjenme tratar, voy a dejar de compartir. Ya. En el chat. Pues. ¿Cuál es la finalidad? Es recordar, tenemos varios elementos aquí, ¿ya? Tenemos varios elementos y eso un poco son lo que está resumido en los apuntes. Voy a volver atrás. Y entonces, partimos diciendo, o sea, ¿cuál es la finalidad? Primero, nos gustan los métodos paramétricos porque son robustos, ¿ya? Pero a veces, cuando las distribuciones son sesgadas, y aquí el ejemplo fue así, ya lo sumo del sesgo, estos datos del efecto invernadero son los sesgados. Aquí, en datos totalmente sesgados, yo, o sea, sé que el promedio no es un buen resumen de estos datos. Entonces digo, casi no tiene asunto analizar los datos originales. ¿Y qué pasa si yo los transformo? Es que
mejora bastante la distribución, es más simétrica. Entonces, de estos datos yo puedo sacar un promedio. De hecho, el promedio de estos datos tiene un nombre, es el promedio geométrico. ¿Ya? No le he hablado de eso, pero ya lo vamos a hacer en el ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me quedo un poco más tranquila cuando hago la transformación de trabajar con estos datos transformados, porque el promedio es mejor representante de estos datos, ¿ya? De los datos transformados. Entonces, mejora el análisis, ¿ya? En el caso aquí del peso de los peces, ahí los quería mostrar, ¿no es cierto? Lo que hicimos, y está por ahí, pero no, aquí está, el dataset está por aquí, pero no, como que no aparece en pantalla. No. Ya. Bueno. Pueden hacerlo ustedes en Excel también, ¿no es cierto? Hicimos entonces el logaritmo del peso de las percas. Y entonces veamos ahora cómo está, aquí, cómo es la gráfica de ahora el histograma del logaritmo del peso. Y veamos si mejora la simetría. Ya, y aquí me quedo regio porque me quedó antes, con los datos originales, tengo un sesgo a la derecha. Y con los datos transformados, fíjense como que el sesgo se mantiene igual. Este es un caso donde pareciera que la transformación no le hace mucho, no le hace un favor. ¿Se fijan? Como que no, sí, no, ni mucho, ¿no? Y probablemente veamos si continúa los valores extremos, veamos, no estoy segura, perdón, al logaritmo del peso, ahí, ¿se fijan? Sigue el valor extremo, o sea, este es un caso donde la transformación parece no justificarse. Parece que no ganamos nada con la transformación. Probablemente se fijan y hagamos el resumen, digamos, el test de normalidad para los datos originales, para el peso, ¿se acuerdan? Era no normal. Y veamos la distribución, el supuesto de normalidad en los datos transformados, y lo más probable es que vamos a seguir en datos no normales. ¿Se fijan? Claro, el valor P es un poco mayor, que tiene sentido que sea mayor, pero siguen siendo no normales. Entonces, como que diciendo, la verdad, ¿para qué desgastarse con la transformación? Lo otro que hay que tener muy claro es que si yo tenía, ¿no es cierto? Si la hipótesis era de que el peso fuera menor que 16, ahora si estoy trabajando con datos transformados, la hipótesis va a ser que el peso sea menor al logaritmo de 16, no puede ser 16 ya no entra, es el logaritmo, y entonces se fijan, la hipótesis sería que la media fuera menor que 2,8. ¿Ya? Eso es lo que debiéramos probar en los datos transformados, a pesar de que ya estoy diciendo que no ganó mucho con estos datos transformados. ¿Ya? Entonces, miren, yo a ustedes no les voy a pedir, no les puedo pedir que decidan, yo les voy a pedir la opinión. O sea, yo diría que esto es como un poco ya complejo en el sentido de que aquí hay que conocer sus datos. Y conocer los datos no implica que yo tengo mis datos de peso de un conjunto de datos. ¿Qué pasa? Ustedes van a trabajar, si es que tienen mucho trabajo estadístico, normalmente en un ámbito, no van a trabajar en todas las variables y por haber, sino que van a trabajar en un ámbito, ¿ya? Y en el ámbito en que ustedes trabajen, va a ser recurrente o no el transformar los datos. Un ejemplo que tengo clarísimo, no de bioquímica, pero de nutrición. En nutrición, todo lo que es el perfil lipídico, los triglicéridos, tengo por ahí datos, típicamente es asimétrica la distribución.
Porque los triglicéridos siguen intrínsecamente una distribución exponencial, fíjense. ¿Por qué? Porque no sé si se han hecho los triglicéridos, yo paso, yo les puedo mostrar mi resultado de triglicéridos, las personas pasan de tener triglicéridos normales, no sé, con valores entre, no sé, 10, 15, 20, a 1000. ¿Se fijan? Cuando mis triglicéridos no se disparan de manera lineal, o sea, no pasan de 10 a 20, pasan de 10 a 100, o de 100 a 1000. ¿Se fijan? De manera exponencial. Entonces, la gente, por ejemplo, si yo fuera investigadora de triglicéridos, normalmente se transforma, ni se piensa, se transforma. Se sabe que la distribución de los triglicéridos es, yo digo sesgada, también podemos decir exponencial, ¿no es cierto? Y entonces yo trabajo con los datos transformados. Y fíjense que, pero como todo aquí no hay como una sola respuesta, aquí no hay, y no solo no hay una sola respuesta, probablemente les puedo contar que yo estoy trabajando en un proyecto, ya les he hablado del proyecto de cero prevalencia, y ahora estamos haciendo análisis multivariado. Y quiere decir que yo estoy metiendo un conjunto de variables que tratan de explicar si las personas tienen o no anticuerpos para el COVID-19. Les aseguro que cada estadístico o persona que analice esos datos puede llegar a un modelo distinto. Entonces aquí, pero yo no les voy a pedir eso a ustedes. Yo solo quiero que conozcan propiedades de los métodos paramétricos y no paramétricos. Y estoy pensando, a ver, resumen, ¿qué propiedades quiero que sepan? Que los métodos paramétricos son robustos. De verdad que estoy sin el video. Los métodos no paramétricos, ¿ya? Paramétricos porque me gusta así. Los métodos paramétricos son robustos, eso nos gusta. Robustos quiere decir que yo tengo más posibilidades de rechazar H0, eso me gusta. Me gustan los métodos paramétricos. Pero hay casos puntuales en que los métodos no paramétricos pueden ser una técnica, algo que nos sirva para entender cómo están funcionando los datos, porque los revisores me dicen que mejor haga métodos no paramétricos, porque mis datos son sesgados, porque tengo pocos datos, porque yo sé que no tienen distribución normal, en fin. Hay varias razones por las que yo recurro a los métodos no paramétricos. Yo quiero que ustedes sepan, entonces, que los métodos paramétricos son robustos, que los métodos no paramétricos, y algo que Cristian nos ha dicho, no piden distribución, ¿no? Son métodos que se llaman, ¿cómo les llaman? Sin distribución. Libres de distribución, se llaman. Liberan los métodos no paramétricos, y eso lo debiéramos dejar escrito, no hay supuestos, no hacen supuestos de los datos. Entonces son como métodos que sirven para toda ocasión, pero no son robustos, así que no nos gustan tanto. Ya. No sé si eso está dicho aquí. Pasa, otras distribuciones. Aquí, bueno, aquí dice, finalmente existen métodos que no asumen una distribución, también llamado de distribución libre o no paramétricos, ¿sí? Y entonces, dice, son la manera más directa de solucionar el problema de falta de normalidad, ¿ya? Y son muy simples de usar, etc. Sí, pero como dije, ya está bien, soluciono la falta de normalidad, pero lo que pasa es que yo ya les dije que para los métodos paramétricos no me preocupa la falta de normalidad, pero no me preocupa hasta por ahí nomás. Es decir, de nuevo, si mis datos son los del efecto invernadero, aquí yo no puedo decir que no me preocupa la falta de normalidad, porque esto es ya asimétrico total y definitivamente. Entonces yo si trabajara con estos datos, yo sé que los tengo que transformar. Entonces se fijan que hay una cosa como más ambigua, más
se fijan que yo les puedo decir, no, a mí la falta de normalidad no me preocupa, pero hay siempre un pero, hay casos puntuales en que sí me preocupa. ¿Ya? Ya. Y cuando tengo muy pocos datos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hemos practicado hasta hoy, o sea, hoy día, son este test se llama de rangos y de signos, o rangos signados, no sé, las traducciones son, ¿sí? Algo así. O de test del signo también se llama, ¿sí? Lo pueden encontrar ahí en el libro. Y entonces, ¿qué practicamos? No les expliqué mucho cómo se hacía, porque no lo tenía aquí, pero también porque no me preocupa mucho. Lo que tienen que tener claro es que trabajamos con los rangos, y eso es una pérdida en la información que nos dan los datos, eso hay que estar claro, pero que después, ¿no es cierto?, la verdad es que los resultados son similares. Voy a decirle ahí, ya voy a terminar, los datos, los test no paramétricos son test que son algo más quali que quanti. O sea, quali en el sentido que me hablan más de la dirección que de la cantidad. Porque como pierdo los datos, yo ya no tengo una noción del dato, pero sí de como magnitud, no sé, un poco más cualitativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer? Es que primero, siempre preferimos los métodos paramétricos. En los métodos paramétricos vamos a tener que revisar los supuestos, ¿ya? Y si estamos tranquilos con que tenemos suficientes datos, con que la instrucción, por ejemplo, es normal, nos quedamos con ellos, pero en general yo les voy a pedir que además realicemos el método no paramétrico respectivo. ¿Ya? Lo vamos a hacer siempre además. Eso, ya, me quedan como más. No, entonces, métodos paramétricos, revisión de supuestos, ya hoy día aprendimos a revisar la normalidad de los datos, y métodos no paramétricos. Eso es lo que hemos visto hoy día. Mañana vamos a hacer más ejercicio. Yo esperaría que no es muy engorroso. Y la próxima semana vamos a empezar a ver métodos donde comparamos grupos. O sea, tenemos más de una población. Y bueno, el famoso test de comparación de medias, que es muy usado. Ya, eso vemos la próxima semana y así, pues, ¿sí? Tenemos un mes para entretenernos con métodos. Espero que haya estado entretenido y que les hayan servido las vacaciones y que nos veamos mañana a las 8:30, ¿sí?